Bienvenido a este lugar donde la medianoche guarda secretos. Si te atreves a seguir, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Aquí, el silencio siempre observa. Comencemos. Hay algo en la noche que nos transforma. Cuando el mundo duerme y las calles quedan vacías, lo que permanece despierto no siempre es humano. Trabajar de madrugada te enseña que la realidad tiene grietas, lugares donde las reglas normales no aplican. Y lo más aterrador no es lo que ves, sino darte cuenta de que hay cosas observándote desde siempre, esperando el momento exacto en que estés completamente solo para mostrarse. Esta es la historia de un hombre que aprendió esa verdad de la peor manera posible y cuya vida nunca volvió a ser la misma después de aquellas noches en la gasolina. Mi nombre es Roberto Medina Flores y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 32 años y hace 3 años trabajaba en una gasolinera sobre la carretera nacional, en un tramo bastante solitario a las afueras de la ciudad. Era uno de esos lugares donde casi no pasa nadie después de las 11 de la noche, rodeado de terrenos baldíos y algunos árboles que se movían con el viento como si estuvieran vivos. Acepté el turno nocturno porque pagaban el doble. Mi esposa acababa de quedar embarazada de nuestra primera hija y necesitábamos el dinero. El trabajo parecía sencillo: atender a los pocos clientes que llegaran, mantener todo limpio y vigilar que nadie intentara robar. Mi turno empezaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Las primeras semanas fueron tranquilas. Llegaban algunos traileros, uno que otro conductor trasnochado, a veces algún taxi. Pero conforme pasaban los días, empecé a notar cosas extrañas, pequeños detalles que al principio ignoré porque pensé que era el cansancio o mi imaginación. La primera señal fue en mi segunda semana. Eran como las 2 de la mañana y no había llegado nadie en horas. Estaba sentado detrás del mostrador viendo mi teléfono cuando escuché el timbre de la puerta, esa campanita que sonaba cada vez que alguien entraba a la tienda. Levanté la vista esperando ver a un cliente, pero no había nadie. La puerta estaba cerrada. Me levanté y revisé afuera pensando que tal vez alguien había tocado y se había ido, pero el estacionamiento estaba completamente vacío. Volví adentro y me dije que había sido el viento, aunque en el fondo sabía que esa puerta era pesada y no se movía así como así. Me senté de nuevo intentando concentrarme en el teléfono, pero tenía esa sensación de que alguien me estaba observando. Esa sensación que te eriza la piel y te hace voltear aunque no quieras. Miré hacia las ventanas que daban al estacionamiento. Todo estaba oscuro excepto por las luces de los dispensadores de gasolina que creaban círculos amarillentos en el pavimento. Más allá de esa luz solo había negrura. Pero juro que vi algo moverse entre las sombras, algo que se ocultó en cuanto dirigí mi mirada hacia allá. Me quedé paralizado mirando fijamente ese punto. Mi corazón latía rápido, pero me convencí de que no era nada, quizás un perro callejero o algún animal. Traté de calmarme y seguí con mi rutina, limpiando los pasillos y acomodando productos, pero esa sensación no se fue en toda la noche. Los días siguientes todo pareció normal otra vez. Llegaban clientes, hacía mi trabajo, el tiempo pasaba, pero entonces comenzó a suceder algo que me perturbó mucho más. Siempre alrededor de las 3 de la mañana, que es la hora más muerta de la madrugada, empezaba a escuchar pasos afuera de la tienda. Pasos lentos, como si alguien caminara alrededor del edificio dando vueltas. La primera vez que los escuché, salí de inmediato con una linterna. Di toda la vuelta al edificio alumbrando cada rincón, detrás de los tambos de basura, entre los dispensadores. Revisé todo. No había nadie. Absolutamente nadie. Pero en cuanto volví a entrar y me quedé quieto, los pasos regresaron. Claros, inconfundibles, el sonido de alguien caminando sobre el concreto justo del otro lado de la pared. Esto se repitió durante varias noches. Siempre a las 3 de la mañana. Siempre los mismos pasos lentos y pesados dando vueltas. Salía a revisar y nunca había nada, pero en cuanto entraba, ahí estaban otra vez. Dejé de salir después de un tiempo porque me di cuenta de que era inútil y francamente me estaba asustando demasiado. Le comenté a mi esposa sobre los pasos, pero ella me dijo que seguramente era algún vagabundo o alguien que se escondía cuando me escuchaba salir. Tenía sentido, aunque algo dentro de mí sabía que no era eso.
Los pasos eran demasiado constantes, demasiado puntuales, y había algo en la forma en que sonaban que no era del todo normal, como si lo que caminaba no tuviera el peso correcto. Una noche, aproximadamente un mes después de empezar, llegó un cliente que cambiaría todo. Era un hombre mayor, debía tener unos 60 años, con el cabello blanco y cara cansada. Llegó en una camioneta vieja y entró a comprar café. Mientras le cobraba, me miraba de una forma extraña, como si quisiera decirme algo pero no se atreviera. Finalmente, cuando le di su cambio, me preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando ahí. Le dije que un mes. Él negó con la cabeza lentamente y me dijo en voz baja que tuviera mucho cuidado, que esa gasolinera tenía mala fama en la zona. Le pregunté a qué se refería, pero él solo repitió que tuviera cuidado, especialmente después de las 3 de la mañana. Se fue sin decir más y me dejó con un nudo en el estómago. Esa misma noche decidí buscar información sobre el lugar en internet. Lo que encontré me heló la sangre. Resulta que años atrás, antes de que fuera una gasolinera, ese terreno había sido una casa donde vivía una familia. Según los artículos viejos de noticias que encontré, algo terrible había pasado ahí. El padre de familia había enloquecido una noche y había lastimado a su esposa e hijos. Después se había quitado la vida en ese mismo lugar. La casa fue demolida y años después construyeron la gasolinera, pero la gente del rumbo decía que el lugar seguía marcado. Varios empleados habían renunciado reportando cosas extrañas. Uno de ellos había terminado en el hospital después de un ataque de pánico tan severo que pensaron que era un infarto. Esa información me dejó muy mal. Pensé seriamente en renunciar, pero necesitaba el dinero y una parte de mí todavía quería creer que todo tenía una explicación lógica. Además, mi esposa dependía de ese ingreso extra. No podía dejarla en esa situación solo porque estaba asustado. Traté de seguir trabajando con normalidad, ignorando los pasos, ignorando esa sensación de ser observado. Pero las cosas empezaron a intensificarse. Los productos comenzaron a caerse de los estantes sin razón. Luces que parpadeaban aunque acababan de cambiar los focos. La temperatura dentro de la tienda bajaba drásticamente en ciertos momentos, tanto que podía ver mi propio aliento. Y entonces comenzaron las apariciones en las cámaras de seguridad. La gasolinera tenía 4 cámaras de seguridad. Una apuntaba al estacionamiento, otra a los dispensadores de gasolina, una tercera a la entrada de la tienda, y la última cubría el interior completo del lugar donde yo trabajaba. Todas las imágenes se veían en un monitor viejo que estaba detrás del mostrador. Nunca les había prestado mucha atención a esas cámaras más allá de revisarlas cuando llegaba algún cliente para ver si necesitaban servicio en las bombas. Pero una noche, como a las 2:30 de la mañana, estaba limpiando el piso cuando algo en el monitor me llamó la atención. Miré la pantalla dividida en 4 y me quedé helado. En la cámara que apuntaba al estacionamiento había una figura parada junto al dispensador número 3. Era la silueta de una persona completamente inmóvil, de espaldas a la cámara. Solté el trapeador y corrí a la ventana para mirar afuera. El estacionamiento estaba vacío, completamente vacío. No había nadie junto al dispensador 3 ni en ningún otro lado. Volví al monitor y la figura seguía ahí, en la misma posición, sin moverse ni un centímetro. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Tomé mi teléfono y le saqué una foto a la pantalla con las manos temblorosas. Luego volví a mirar por la ventana y seguía sin haber nadie afuera. Cuando regresé mi vista al monitor, la figura había desaparecido. Revisé la grabación hacia atrás, pero no había momento en que esa persona llegara caminando o en un vehículo. Simplemente apareció ahí parada y luego se esfumó. Esa noche no pude dormir cuando llegué a casa. Le mostré la foto a mi esposa, pero en la imagen se veía muy borroso, y ella insistió en que seguramente era una falla de la cámara o algún reflejo. Pero yo sabía lo que había visto. Y lo peor es que esa no fue la única vez. 2 noches después estaba revisando las cámaras rutinariamente cuando vi algo en la que grababa el interior de la tienda. Ahí estaba yo detrás del mostrador, pero en el pasillo del fondo, cerca de los refrigeradores, había alguien más, una figura oscura que parecía estar mirando directamente hacia donde yo estaba. Di la vuelta de inmediato para ver el pasillo real, y por supuesto no había nadie.
Mi respiración se volvió pesada y sentí que las piernas me temblaban. Volví a mirar el monitor y la figura ya no estaba. Pero ahora, en la cámara del estacionamiento, había 3 siluetas paradas en fila, todas dándome la espalda, todas completamente quietas, bajo la luz amarillenta de las lámparas. Salí corriendo de detrás del mostrador y miré por las ventanas. El estacionamiento seguía vacío. No había nadie. Pero en el monitor, esas 3 figuras permanecían ahí inmóviles. Sentí que me iba a desmayar. El aire se me atascaba en la garganta y un sudor frío me recorría toda la espalda. Llamé al número de emergencia de la empresa, pero nadie contestó. Era demasiado tarde y el supervisor de turno probablemente estaba dormido. Pensé en salir corriendo y dejar todo abandonado, pero mi auto estaba estacionado del otro lado. Tendría que cruzar ese estacionamiento donde las cámaras mostraban esas cosas paradas. Me quedé paralizado detrás del mostrador sin saber qué hacer. Pasaron unos 10 minutos que se sintieron como horas hasta que finalmente las figuras desaparecieron del monitor una por una. Cuando ya no quedaba ninguna en pantalla, me atreví a respirar profundo otra vez. El resto de la noche me la pasé sentado en el piso detrás del mostrador, abrazando mis rodillas, tratando de no mirar el monitor pero sin poder evitarlo. Cada sombra, cada reflejo en las ventanas me hacía saltar del susto. Cuando finalmente amaneció y llegó el compañero del turno matutino, salí de ahí casi corriendo sin decirle nada. Esa mañana le dije a mi esposa que iba a renunciar. Ella se molestó mucho porque necesitábamos el dinero, pero cuando vio lo pálido que estaba y cómo me temblaban las manos al hablar, entendió que algo realmente malo estaba pasando. Me pidió que aguantara al menos 2 semanas más, mientras ella buscaba un trabajo de medio tiempo para compensar el ingreso. Acepté, pero me sentía fatal. Las siguientes noches fueron una agonía. Ya no solo veía las figuras en las cámaras, ahora también escuchaba susurros, voces muy bajitas que parecían venir de todos lados y de ningún lado al mismo tiempo. No podía entender lo que decían, pero el tono era perturbador, como si estuvieran enojadas o sufriendo. En una de esas noches, alrededor de las 4 de la mañana, los susurros se volvieron más fuertes. Pude distinguir una voz que repetía algo una y otra vez. Decía: ayúdanos. Una y otra vez: ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. La voz sonaba desesperada, rota, como si viniera de alguien que había estado pidiendo ayuda durante mucho tiempo sin que nadie la escuchara. Me tapé los oídos, pero el sonido parecía venir de dentro de mi cabeza. Las luces de la tienda empezaron a parpadear violentamente y varios productos se cayeron de los estantes al mismo tiempo, haciendo un ruido ensordecedor. Grité sin poder contenerme y corrí hacia la puerta para salir, pero esta no se abría. La jalé con todas mis fuerzas, pero estaba como trabada, aunque yo sabía que solo se empujaba para abrirse. Entonces sentí una presencia detrás de mí. Algo estaba parado justo a mis espaldas. Podía sentir su respiración en mi nuca, un aliento frío que olía a tierra húmeda y algo podrido. No me atreví a voltear. Me quedé congelado mirando la puerta de vidrio, viendo mi propio reflejo aterrorizado, pero sin poder ver lo que estaba detrás de mí, porque en el reflejo solo aparecía yo. La voz susurró directamente en mi oído: no te vayas. Las palabras fueron claras como el agua y tan cercanas que sentí el aliento rozar mi piel. Algo me tocó el hombro, una mano que se sentía helada incluso a través de mi camisa, y fue como si me atravesara una corriente eléctrica. En ese momento la puerta se abrió de golpe y caí hacia afuera sobre el pavimento. Me levanté de inmediato y corrí hacia mi auto sin mirar atrás. Metí la llave con manos temblorosas y arranqué derrapando las llantas. Mientras me alejaba por la carretera, miré por el espejo retrovisor y vi todas las luces de la gasolinera apagarse al mismo tiempo, dejando el lugar en completa oscuridad. No volví esa noche ni ninguna otra. Llamé al gerente al día siguiente y renuncié por teléfono sin dar explicaciones. Me dijo que estaba despedido por abandonar mi puesto y que no me pagarían la última semana. No me importó. Solo quería olvidar todo lo que había vivido ahí, pero no pude olvidarlo. Las pesadillas empezaron casi de inmediato. Soñaba con esas figuras paradas en el estacionamiento, con los pasos dando vueltas alrededor de mi cama, con esa voz susurrando en mi oído:
Despertaba empapado en sudor varias veces cada noche. Mi esposa estaba muy preocupada y me convenció de ir al doctor, pero ¿cómo le iba a explicar lo que realmente me pasaba? Traté de buscar otro trabajo, pero no podía concentrarme en nada. Cada vez que estaba en un lugar cerrado o poco iluminado, esa sensación de ser observado regresaba. Empecé a tener ataques de ansiedad tan fuertes que terminé en urgencias 2 veces pensando que me estaba dando un infarto. Las cosas empeoraron cuando mi hija nació. Debería haber sido el momento más feliz de mi vida, pero yo estaba destrozado mentalmente. No podía dormir. Apenas comía. Me la pasaba nervioso todo el tiempo esperando que algo malo sucediera. Mi esposa hacía lo posible por ayudarme, pero ella también estaba agotada cuidando a la bebé y trabajando. Un día, como 2 meses después de haber renunciado, me encontré con el hombre mayor que me había advertido sobre la gasolinera. Estaba en un supermercado y lo reconocí de inmediato. Me acerqué y le pregunté si podíamos hablar. Él aceptó y fuimos a tomar un café. Le conté todo lo que había vivido. Cada detalle, cada experiencia aterradora. Él me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando como si todo lo que le decía tuviera sentido para él. Cuando terminé, se quedó callado un momento y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Me explicó que él había trabajado en esa gasolinera años atrás y había vivido cosas similares. Según él, lo que pasaba en ese lugar no eran simples apariciones o fantasmas. Era algo mucho peor. Dijo que el hombre que había enloquecido en esa casa no lo hizo porque sí, sino porque ese terreno estaba maldito desde antes. Algo oscuro habitaba ahí desde mucho tiempo atrás. Me contó que varios empleados habían pasado por experiencias parecidas a la mía, y que todos habían quedado marcados de alguna forma. Algunos desarrollaron problemas mentales severos, otros tuvieron accidentes extraños después de renunciar, y uno incluso había desaparecido sin dejar rastro. Según él, esas presencias no solo habitaban la gasolinera, sino que de alguna forma se enganchaban a las personas que trabajaban ahí, especialmente a aquellos que las percibían con más claridad. Le pregunté desesperado si había alguna forma de liberarme de eso, de hacer que dejaran de seguirme. Él negó con la cabeza lentamente y me miró con una tristeza profunda en los ojos. Me dijo que lo había intentado todo. Había ido con sacerdotes, con curanderos, con cualquiera que prometiera ayuda, pero nada funcionaba. Lo único que podía hacer era aprender a vivir con ello, con esa sensación constante de no estar nunca completamente solo. Me explicó que con los años la intensidad disminuía un poco, que los episodios se volvían menos frecuentes, pero que nunca desaparecían del todo. Dijo que él llevaba 15 años desde que dejó ese trabajo, y todavía había noches en que escuchaba los pasos, noches en que sentía esa presencia observándolo desde las sombras de su propia casa. Salí de ese café sintiéndome peor que antes. Si lo que me decía era verdad, entonces no había escape. Esto era mi vida ahora, vivir con ese peso constante, con ese miedo que nunca me abandonaría completamente. Han pasado 3 años desde entonces y puedo confirmar que el viejo tenía razón. Las cosas han disminuido un poco, pero nunca se han ido. Todavía hay noches en que escucho pasos alrededor de mi cama. Todavía siento esa mirada clavada en mi espalda cuando estoy solo. Mi hija tiene 3 años ahora y a veces la encuentro despierta en su cuarto hablando sola. Cuando le pregunto con quién habla, señala hacia la esquina oscura de su habitación y dice que con el señor triste. Eso me destroza el alma. Pensar que tal vez le heredé esto, que esas cosas ahora también pueden verla a ella, me quita el sueño más que cualquier otra cosa. He tratado de protegerla manteniendo luces encendidas toda la noche, nunca dejándola sola en cuartos oscuros, pero sé que no es suficiente. Mi esposa finalmente se enteró de todo hace un año. Una noche me encontró en la sala a las 3 de la mañana, paralizado en el sofá, mirando fijamente hacia el pasillo donde claramente se escuchaban pasos que ella no podía oír. Le tuve que contar toda la verdad porque ya no podía seguir ocultándolo. Al principio no me creyó, pensó que estaba teniendo un colapso nervioso, pero con el tiempo ha visto suficientes cosas extrañas en nuestra casa como para al menos dudar. Nuestra relación se ha deteriorado. Ella está cansada, asustada, y yo no la culpo. A veces me mira como si fuera un extraño,
como si el hombre con el que se casó hubiera desaparecido y en su lugar quedara esta versión rota y aterrorizada de mí. Hemos hablado de separarnos, pero ninguno de los dos quiere que nuestra hija crezca en un hogar dividido. Así que seguimos juntos, pero ya no somos felices. He intentado volver a trabajar en empleos normales, pero no puedo mantenerlos. Los ataques de pánico aparecen sin aviso. Hay días en que no puedo salir de casa porque siento que si lo hago, algo terrible va a pasar. Vivo con medicamentos para la ansiedad que me dejan medio dormido todo el tiempo, pero al menos me permiten funcionar mínimamente. Lo peor de todo es que últimamente las cosas han empezado a intensificarse otra vez. Los pasos son más frecuentes, más fuertes. He visto sombras moverse en mi casa en plena luz del día. Anoche desperté y había alguien parado junto a mi cama. Una silueta oscura que se quedó ahí mirándome durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. No me atreví a moverme ni a hacer ruido. Solo cerré los ojos con fuerza y recé para que se fuera. Cuando finalmente me atreví a abrir los ojos otra vez, ya no estaba. Pero en el buró junto a mi cama había 3 marcas, como de dedos largos que se habían hundido en la madera. Esas marcas siguen ahí. Las veo cada mañana cuando despierto y me recuerdan que esto es real, que no estoy loco, que hay algo realmente ahí y que nunca me va a dejar en paz. He pensado muchas veces en terminar con todo esto de la única forma posible, pero no puedo hacerle eso a mi hija. Ella me necesita, aunque sea esta versión destruida de su padre. Así que sigo adelante, día tras día, noche tras noche, sabiendo que nunca voy a estar verdaderamente a salvo, que nunca voy a poder dormir tranquilo otra vez. A veces me pregunto si hubiera sido mejor nunca haber aceptado ese trabajo, nunca haber entrado a esa gasolinera. Pero luego recuerdo que necesitaba el dinero, que no tenía opción, y me doy cuenta de que tal vez esto estaba destinado a pasarme de todas formas. Tal vez ese lugar me eligió a mí específicamente, por razones que nunca voy a entender. Lo único que sé con certeza es que mi vida terminó la noche que sentí esa mano fría en mi hombro y escuché esa voz susurrar en mi oído. Todo lo que vino después ha sido simplemente existir en este infierno interminable, esperando a que eventualmente esas cosas decidan qué es lo que realmente quieren de mí. Y lo más aterrador de todo es que sé que algún día lo van a reclamar. Puedo sentirlo acercándose como una tormenta en el horizonte. Cada día que pasa, esa sensación se hace más fuerte, más urgente. Están esperando el momento correcto, cuando esté lo suficientemente débil, lo suficientemente roto, y entonces van a venir por mí de verdad. Hasta ese día, solo puedo seguir viviendo con este peso, con este miedo constante, sabiendo que no hay salida, que no hay esperanza, que esto es lo que soy ahora y lo que seré hasta el final. La gasolinera todavía está abierta. Busqué en internet hace unos meses y sigue operando. Sigue necesitando empleados para el turno nocturno. Me pregunto quién estará trabajando ahí ahora, qué cosas estará viviendo, si ya se dio cuenta de lo que realmente es ese lugar, o si todavía está en la etapa de negación, tratando de convencerse de que todo tiene una explicación lógica. Quisiera poder advertirle, decirle que renuncie antes de que sea demasiado tarde, pero sé que no me creería. Nadie cree hasta que lo vive en carne propia. Y para entonces, ya es demasiado tarde. Ya estás marcado, ya eres parte de eso, y nunca vas a poder escapar realmente. Así que aquí estoy, a las 3:30 de la madrugada, escribiendo esto mientras escucho pasos que dan vueltas alrededor de mi casa. Mi esposa y mi hija duermen en el cuarto de al lado, ajenas a lo que sucede, y yo estoy aquí sentado en la oscuridad, esperando a que amanezca, sabiendo que mañana será igual, y pasado mañana también, y todos los días que me queden de esta vida que ya no es realmente mía. No busquen trabajos nocturnos en lugares solitarios. No importa cuánto paguen, no importa cuánto necesiten el dinero. Algunos lugares están marcados por razones que van más allá de nuestra comprensión. Y una vez que entras en contacto con eso, una vez que abres esa puerta, nunca se cierra completamente. Ahora los pasos se han detenido. La casa está en silencio. Pero ese silencio es peor que los ruidos porque sé lo que significa. Significa que están adentro. Están aquí conmigo ahora mismo, en esta habitación,
observando mientras escribo estas últimas palabras. Puedo sentir su presencia más fuerte que nunca. El aire está tan frío que puedo ver mi aliento. Y ahí, en la esquina más oscura del cuarto, algo se mueve. Algo se está acercando. Ya no tengo miedo, solo cansancio. Un cansancio tan profundo que ya no quiero seguir luchando. Tal vez esto es lo mejor. Tal vez finalmente voy a poder descansar. Lo último que veo antes de que todo se oscurezca es esa mano extendiéndose hacia mí desde las sombras. Esa misma mano helada que sentí en mi hombro aquella noche en la gasolinera. Y ahora sé que nunca me dejó ir realmente. Nunca hubo escape. Nunca lo hubo. Hay trabajos que la gente evita por miedo, por superstición o simplemente porque no cualquiera tiene el estómago para hacerlos. Ser velador de cementerio es uno de esos empleos que nadie quiere, pero que alguien tiene que hacer. La mayoría piensa que es solo cuestión de acostumbrarse, de vencer el miedo inicial y seguir adelante, pero hay lugares donde las cosas no son tan simples como parece. Hay sitios donde la muerte no descansa como debería. Mi nombre es Carlos Hernández Morales y soy de Puebla, México. Tengo 42 años y durante los últimos 8 he trabajado como velador nocturno en el cementerio San Miguel, uno de los más antiguos de la ciudad. La gente me pregunta cómo puedo dormir tranquilo después de pasar las noches entre tumbas y mausoleos. Pero la verdad es que hace mucho tiempo que no duermo bien. Todo comenzó cuando perdí mi trabajo en la fábrica textil donde había trabajado durante 15 años. La crisis económica nos pegó fuerte y tuvieron que recortar personal. Con 2 hijos pequeños y una esposa enferma, no podía darme el lujo de ser exigente con el trabajo. Cuando vi el anuncio en el periódico buscando un velador para el cementerio, supe que tenía que aplicar, aunque la idea no me gustara para nada. El trabajo parecía sencillo. Llegar a las 8 de la noche, hacer rondas cada 2 horas por todo el cementerio, mantener alejados a los vándalos y ladrones de flores, y salir a las 6 de la mañana cuando llegara el personal de día. El sueldo no era malo, y sobre todo era un empleo seguro. Los muertos, pensé, no se quejan ni hacen huelgas. Los primeros días fueron normales. El cementerio San Miguel es enorme, con más de 500 años de antigüedad. Tiene secciones que datan desde la época colonial, con tumbas de familias adineradas que construyeron verdaderos palacios en miniatura para sus difuntos. También están las secciones más pobres, donde las cruces de madera se amontonan unas contra otras sin mucho orden. Mi rutina era simple. Llegaba con mi termo de café, mi linterna y una radio pequeña para hacer menos pesadas las horas. Me instalaba en la caseta de vigilancia que está justo en la entrada principal y comenzaba mi primera ronda a las 9 en punto. El cementerio se divide en 5 secciones principales y yo tardaba aproximadamente 1 hora en recorrerlas todas. Durante las primeras semanas, lo único extraño que noté fueron los gatos. Había muchos gatos callejeros que vivían entre las tumbas y por las noches salían a cazar ratones y a buscar comida. Al principio me daban un susto tremendo cuando aparecían de repente entre las lápidas, pero poco a poco me acostumbré a ellos. Incluso comencé a traerles sobras de comida de la casa. Fue en mi 4ª semana de trabajo cuando las cosas comenzaron a cambiar. Era una noche de martes. Recuerdo perfectamente porque mi esposa siempre veía su telenovela favorita los martes y me había pedido que le grabara el capítulo. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche cuando hice mi segunda ronda de la jornada. Todo iba normal hasta que llegué a la sección más antigua del cementerio, donde están los mausoleos de las familias importantes de la ciudad. Ahí fue donde lo vi por primera vez. Al principio pensé que era otro velador o tal vez algún familiar que había venido a dejar flores fuera de horario. Era una figura de hombre, vestido con ropa oscura, que caminaba lentamente entre las tumbas más grandes. Lo extraño era la forma en que se movía, como si flotara un poco sobre el suelo. Desde donde yo estaba, a unos 50 metros de distancia, podía ver que llevaba algo en las manos, pero no lograba distinguir qué era. Le grité: «Oiga, el cementerio está cerrado», pero la figura no respondió ni se detuvo.
Siguió caminando hacia la parte más profunda de esa sección, donde los árboles son más altos y las sombras más densas. Tomé mi linterna y me dirigí hacia donde lo había visto, pero cuando llegué al lugar no había nadie. Revisé detrás de los mausoleos, entre los arbustos, incluso dentro de algunas tumbas que tenían las rejas abiertas, pero no encontré rastro de ninguna persona. Lo que sí encontré me dejó helado. En el suelo, justo donde había visto caminar a la figura, había huellas de pisadas muy claras en la tierra húmeda. Pero eran huellas extrañas. Parecían demasiado profundas para el peso de una persona normal. Y además, entre una pisada y otra, había una distancia muy grande, como si quien las hubiera hecho diera pasos de casi 2 metros. Me quedé ahí parado, alumbrando esas huellas con mi linterna, sintiendo cómo se me erizaba la piel de los brazos. El viento nocturno movía las ramas de los árboles viejos, creando sombras que parecían moverse y cambiar de forma constantemente. Por primera vez desde que había comenzado a trabajar ahí, sentí verdadero miedo. Regresé a la caseta de vigilancia casi corriendo, pero tratando de mantener la compostura. Me serví un café bien cargado y encendí la radio un poco más fuerte de lo normal. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que tal vez era algún vagabundo que conocía bien el cementerio y sabía cómo esconderse. Las huellas extrañas podían tener alguna explicación lógica que yo no había considerado, pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Las siguientes 2 horas pasaron lentamente. Cada vez que miraba hacia las secciones más alejadas del cementerio, me parecía ver movimiento entre las sombras. Posponía mi tercera ronda, encontrando excusas para quedarme en la caseta, revisar el registro, llamar a mi esposa, organizar mis cosas. Cualquier cosa menos volver a caminar solo entre esas tumbas. Finalmente, a las 2 de la mañana, supe que tenía que hacer mi ronda. Era mi trabajo y no podía esconderme toda la noche en la caseta. Tomé mi linterna, me aseguré de que mi celular tuviera batería suficiente y salí a caminar. Esta vez decidí cambiar mi ruta habitual. En lugar de comenzar por la sección antigua, empecé por la más nueva, donde las tumbas son más sencillas y hay mejor iluminación de las calles cercanas. Todo parecía normal. Las flores frescas en algunas tumbas, los gatos que me miraban desde lejos, el sonido ocasional de algún carro que pasaba por la avenida. Pero cuando me dirigía hacia la sección del medio, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era como un susurro, pero muy suave, casi imperceptible. Al principio pensé que era el viento entre las hojas, pero el susurro tenía un ritmo, como si alguien estuviera hablando en voz muy baja. Me quedé inmóvil, tratando de identificar de dónde venía el sonido. Parecía venir de todas partes a la vez. El susurro se hizo más claro, y pude darme cuenta de que no era el viento. Era una voz humana, o algo que se parecía a una voz humana, pero distorsionada, como si viniera de muy lejos o de muy adentro de la tierra. No podía entender las palabras, pero el tono era triste, desesperado, como alguien que estuviera pidiendo ayuda. Caminé lentamente hacia donde creía que venía el sonido, iluminando cada tumba, cada árbol, cada rincón oscuro que encontraba en mi camino. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, mezclándose con ese susurro constante que parecía seguirme a donde quiera que fuera. Fue entonces cuando llegué a una tumba que nunca había notado antes, aunque llevaba semanas haciendo la misma ruta todas las noches. Era una tumba sencilla, con una lápida de mármol blanco que se veía más nueva que las que la rodeaban. No tenía flores, no tenía adornos, solo una inscripción que decía: Elena Vázquez de Moreno, 1962-2010, esposa y madre amada. Lo extraño era que la tierra alrededor de la tumba estaba removida, como si alguien hubiera estado cavando recientemente. Había montoncitos de tierra fresca esparcidos por todos lados, y en algunos lugares podía ver que la hierba había sido arrancada de raíz. Mientras observaba la tumba con mi linterna, el susurro se hizo más fuerte. Ahora podía distinguir que era una voz de mujer, y aunque seguía sin entender las palabras, el tono se había vuelto más urgente, más desesperado. De repente la voz se calló.
El silencio que siguió fue peor que el susurro. Era un silencio absoluto, como si todo el cementerio hubiera dejado de respirar al mismo tiempo. No se escuchaban grillos, no se escuchaban gatos, no se escuchaba ni siquiera el viento. Era como si el mundo entero se hubiera detenido. Me di la vuelta para regresar a la caseta, pero algo me hizo voltear una vez más hacia la tumba de Elena Vázquez. La tierra se estaba moviendo. Al principio pensé que eran mis ojos cansados jugándome una mala pasada, pero no. La tierra sobre la tumba se movía ligeramente, como si algo debajo de ella estuviera tratando de salir. Pequeños montoncitos se levantaban y caían, como cuando un topo se mueve bajo el césped. Retrocedí varios pasos, sin poder quitar la vista de lo que estaba viendo. La tierra siguió moviéndose durante unos segundos más, y luego todo volvió a quedar inmóvil. No esperé a ver qué pasaba después. Regresé a la caseta corriendo, sin importarme ya mantener la compostura o la dignidad del trabajo. Una vez adentro, cerré la puerta con llave y me quedé sentado en mi silla, temblando y sudando frío. Pasé el resto de la noche sin salir de la caseta. Cuando llegó la mañana y apareció el personal de día, les conté lo que había visto, pero nadie me tomó en serio. Don Aurelio, el encargado del mantenimiento, se rió de mí y me dijo que todos los veladores nuevos pasaban por lo mismo, que era normal que la imaginación jugara trucos durante las primeras semanas, pero yo sabía que no había sido mi imaginación. Durante los días siguientes traté de investigar sobre la tumba de Elena Vázquez. Busqué en los archivos del cementerio, pregunté a algunos trabajadores antiguos, incluso fui a la biblioteca municipal para revisar los obituarios de 2010. Lo que encontré me dejó más intranquilo de lo que ya estaba. Elena Vázquez había sido una mujer joven, de apenas 48 años cuando falleció. Tenía 2 hijos pequeños y un esposo que trabajaba en una oficina del gobierno. Según el obituario, había tenido un accidente en su casa, una caída por las escaleras que le causó lesiones muy graves. Había estado internada en el hospital durante 3 días antes de fallecer. Pero lo que más me llamó la atención fue un detalle en el artículo del periódico. Elena había sido encontrada por sus vecinos después de que estos escucharan gritos pidiendo ayuda que venían de su casa durante toda la noche anterior. Cuando llegaron los paramédicos, Elena todavía estaba consciente, pero no podía explicar cómo había sucedido el accidente. Los médicos dijeron que las heridas no coincidían completamente con una caída normal por las escaleras. Esa información me dejó muy nervioso, pero decidí seguir trabajando. Necesitaba el empleo y no podía permitirme el lujo de renunciar por miedo. Sin embargo, cambié completamente mi rutina de rondas. En lugar de hacer 3 recorridos largos durante la noche, comencé a hacer rondas más cortas y más frecuentes, evitando siempre la zona donde estaba la tumba de Elena. Por algunas semanas esta nueva rutina funcionó bien. No volví a ver la figura extraña caminando entre las tumbas, no volví a escuchar susurros, y la tierra de la tumba de Elena parecía estar normal cada vez que pasaba cerca, aunque siempre mantenía mi distancia. Pero las cosas tranquilas no duran para siempre en un lugar como el cementerio San Miguel. Una noche de viernes, exactamente 2 meses después de mi primer encuentro con lo extraño, llegué al trabajo y encontré algo que me heló la sangre. En la puerta de la caseta de vigilancia, alguien había dejado un ramo de flores marchitas. Eran flores que parecían haber estado frescas hace días, pero ahora estaban secas, negras, con un olor dulzón y desagradable. No había ninguna nota, no había ninguna explicación, solo las flores marchitas, atadas con un listón blanco que también se veía sucio y viejo. Le pregunté a don Aurelio si él había visto a alguien dejar las flores, pero me dijo que no, que cuando él se había ido en la tarde no había nada en la puerta. Los otros trabajadores tampoco sabían nada al respecto. Tiré las flores a la basura y traté de no darle importancia al asunto, pero durante toda esa noche me sentí observado. Cada vez que salía de la caseta para hacer una ronda, tenía la sensación de que había ojos siguiendo cada uno de mis movimientos, desde las sombras más profundas del cementerio. Fue durante mi segunda ronda de esa noche cuando volví a ver a la figura. Esta vez estaba mucho más cerca de la caseta, caminando lentamente entre las tumbas de la sección nueva.
Pude verla con más claridad que la primera vez. Era definitivamente un hombre, alto y delgado, vestido con un traje oscuro que parecía de otra época. Llevaba algo en las manos que brillaba un poco bajo la luz de la luna. Pero lo más perturbador era su cara. Desde donde yo estaba, pude ver que tenía la piel muy pálida, casi blanca, y sus ojos parecían ser dos huecos negros en su rostro. No tenía expresión alguna, como si fuera una máscara en lugar de una cara real. Esta vez no le grité. Me quedé inmóvil observándolo mientras él seguía su camino lento entre las tumbas. Parecía estar buscando algo específico, porque se detenía frente a algunas tumbas y las observaba cuidadosamente antes de continuar. Cuando llegó a la tumba de Elena Vázquez, se detuvo completamente. Colocó en el suelo lo que llevaba en las manos, y pude ver que eran más flores marchitas, iguales a las que habían aparecido en la puerta de mi caseta. Luego se arrodilló frente a la tumba y comenzó a hacer algo con las manos, aunque desde mi distancia no podía ver exactamente qué. El susurro comenzó de nuevo. Esta vez era más fuerte, más claro, y pude darme cuenta de que venía directamente de donde estaba la figura arrodillada. Era la misma voz de mujer que había escuchado antes, pero ahora podía distinguir algunas palabras. Ayuda. Por favor. No puedo. Duele mucho. La figura siguió arrodillada durante varios minutos, mientras el susurro continuaba y se hacía cada vez más desesperado. Yo me quedé escondido detrás de un mausoleo grande, sin atreverme a moverme, sin atreverme casi ni a respirar. Entonces la figura se puso de pie y comenzó a caminar directamente hacia donde yo estaba escondido. Mi primer instinto fue correr, pero mis piernas no me respondían. Era como si el miedo me hubiera paralizado completamente. Solo podía quedarme ahí, presionado contra la piedra fría del mausoleo, viendo cómo esa cosa se acercaba paso a paso. Sus movimientos eran extraños, como si no supiera muy bien cómo usar sus propias piernas. Cada paso parecía un esfuerzo enorme, y entre un pie y otro había pausas muy largas, como si tuviera que recordar cómo caminar. Cuando estuvo a unos 10 metros de distancia, pude ver su rostro con claridad horrible. No tenía ojos en las cuencas, solo 2 agujeros profundos y negros. Su piel era blanca como el papel, pero tenía manchas oscuras que parecían moretones viejos. La boca era solo una línea recta sin labios, como si hubiera sido dibujada con un marcador. Pero lo peor era el olor que traía consigo. Era un olor dulce y podrido, como flores que hubieran estado bajo el agua durante semanas. El olor se hacía más fuerte mientras se acercaba, hasta que casi no podía respirar. Se detuvo justo frente al mausoleo donde yo me escondía. Giró la cabeza lentamente hacia mi dirección, aunque no tenía ojos para verme. Supe que sabía exactamente dónde estaba. Durante varios segundos que parecieron horas, se quedó inmóvil, como si estuviera estudiándome. Luego habló. Su voz no salía de su boca, sino que parecía venir del aire mismo, de la tierra, de las piedras. Era una voz profunda y hueca, como un eco dentro de una cueva muy profunda. «Tú sabes lo que pasó», me dijo. «Tú sabes que ella no se cayó». No pude responder. No podía ni siquiera respirar normalmente. Solo me quedé ahí, temblando y sintiendo cómo el sudor frío me empapaba la camisa. «Él la empujó», continuó la voz. «La empujó y la dejó gritar toda la noche. Nadie vino a ayudarla hasta que ya era demasiado tarde». La figura extendió su mano hacia mí. Era una mano blanca y delgada, con dedos demasiado largos y uñas negras que parecían garras. En la palma tenía algo que brillaba. Era una cadena dorada con un dije en forma de corazón. «Esto es suyo», dijo. «Se lo quitó cuando ella ya no podía defenderse. Está escondido en su casa detrás de la foto familiar en la sala». Reconocí inmediatamente la cadena. Era idéntica a una que había visto en una foto del obituario de Elena, una foto donde aparecía sonriendo junto a sus hijos. «Tienes que decírselo a alguien», continuó la figura. «Tienes que hacer que paguen. Ella no puede descansar mientras él siga libre». En ese momento entendí lo que estaba pasando. La figura no era Elena, sino algo que había venido por ella, algo que no la dejaba descansar en paz. Y ahora me estaba pidiendo que hiciera justicia.
No puedo, logré susurrar finalmente. No tengo pruebas, nadie me va a creer. Los agujeros donde deberían estar los ojos de la figura parecieron volverse más profundos y oscuros. Entonces ella seguirá sufriendo, dijo. Y tú también. La figura se dio la vuelta y comenzó a alejarse, pero antes de desaparecer entre las sombras, me gritó una última cosa que me heló el alma. Cada noche va a venir a buscarte hasta que hagas lo correcto. Y desapareció. Me quedé escondido detrás del mausoleo durante el resto de la noche. No me atreví a hacer ninguna ronda más. No me atreví ni siquiera a regresar a la caseta. Simplemente me quedé ahí, acurrucado como un niño asustado, esperando a que llegara el amanecer. Cuando finalmente apareció el personal de día, salí de mi escondite y les dije que había tenido problemas estomacales durante la noche. Nadie sospechó nada, pero yo sabía que no podía seguir así. Durante los días siguientes, no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía esa cara sin ojos y escuchaba esa voz horrible diciéndome que Elena seguiría sufriendo por mi culpa. Mi esposa notó que algo andaba mal, pero cuando le pregunté, no supe cómo explicarle lo que había visto. Decidí investigar por mi cuenta. Usando la computadora de la biblioteca municipal, busqué información sobre Ramón Moreno, el esposo de Elena. Encontré su dirección, su lugar de trabajo, incluso algunas fotos suyas en redes sociales. Era un hombre de apariencia normal, de unos 50 años, con cara redonda y sonrisa amigable. En sus fotos aparecía con sus hijos, en reuniones familiares, en su trabajo. Parecía una persona completamente común y corriente, pero había algo en sus ojos que no me gustaba. Una frialdad que no coincidía con su sonrisa. Durante una semana entera no pasó nada extraño en el cementerio. No vi la figura, no escuché susurros. La tumba de Elena permaneció intacta. Comencé a pensar que tal vez todo había sido producto de mi estrés y mi cansancio, que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero el viernes de esa semana, las cosas empeoraron. Llegué al trabajo como siempre, a las 8 en punto. Todo parecía normal hasta que entré a la caseta de vigilancia. En mi escritorio había una caja pequeña, envuelta en papel negro. No había ninguna nota, ninguna explicación. Solo la caja esperándome. Con las manos temblando, la abrí lentamente. Adentro estaba la cadena dorada con el dije en forma de corazón. Era real, no era mi imaginación. Podía sentir el peso del oro en mis manos. Podía ver los pequeños rayones que tenía el dije. Podía oler un perfume muy suave que todavía se pegaba al metal. Debajo de la cadena había una fotografía. Era una foto de la casa de Ramón Moreno, tomada desde afuera durante la noche. En la ventana de la sala se podía ver su silueta, sentado frente a la televisión. Pero lo más perturbador era que en la esquina de la foto, escrito con tinta roja, había un mensaje. Él sabe que tú sabes. Me quedé viendo la foto durante varios minutos, sintiendo cómo el pánico crecía en mi pecho. ¿Cómo había llegado esa caja a mi escritorio? ¿Quién había tomado esa foto? ¿Y cómo sabía Ramón Moreno que yo había hablado con lo que fuera que había hablado? Esa noche no hice ni una sola ronda. Me quedé encerrado en la caseta con todas las luces encendidas, la radio puesta a todo volumen y mi celular listo para llamar a la policía si era necesario. Pero la policía no me habría servido de nada para lo que estaba por venir. Aproximadamente a las 12 de la noche, comenzaron los golpes. Eran golpes suaves al principio, como si alguien estuviera tocando la puerta de la caseta con los nudillos. Pero cuando me asomé por la ventana, no había nadie ahí fuera. Los golpes continuaron, haciéndose más fuertes y más frecuentes. Parecían venir de todas las paredes de la caseta al mismo tiempo, como si varias personas estuvieran golpeando desde afuera. Pero cada vez que miraba por las ventanas, solo veía la oscuridad normal del cementerio. Entonces comenzaron las voces. No era solo la voz de Elena esta vez. Eran muchas voces, hombres y mujeres, niños y ancianos, todos susurrando al mismo tiempo. No podía entender lo que decían individualmente, pero todas parecían estar pidiendo ayuda, todas parecían estar sufriendo. Los golpes y las voces continuaron durante toda la noche.
No paré ni un minuto ni un segundo. Era como si todo el cementerio hubiera despertado y estuviera tratando de entrar a la caseta para llevarme con ellos. Cuando finalmente llegó el amanecer y todo se calmó, supe que tenía que hacer algo. No podía seguir así. No podía vivir con este terror constante. Pero tampoco sabía si podía confiar en lo que esa cosa me había dicho sobre Ramón Moreno. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo para siempre. Decidí seguir a Ramón Moreno. El sábado siguiente pedí el día libre en el cementerio, inventando una cita médica que no tenía. Pasé todo el día vigilando la casa de Ramón desde mi carro, estacionado al final de su calle. Era una casa normal de clase media, con un jardín pequeño y una cerca de metal. Nada que indicara que ahí vivía un hombre capaz de lastimar a su propia esposa. Durante el día no pasó nada interesante. Ramón salió a comprar el periódico en la mañana, regresó y no volvió a salir hasta la tarde cuando fue al supermercado con sus hijos. Parecía un padre normal haciendo las compras de la semana, pero cuando llegó la noche las cosas cambiaron. Alrededor de las 8, vi que Ramón salió de su casa solo. Sus hijos se habían quedado adentro, y él caminó hacia un carro viejo que estaba estacionado a una cuadra de distancia. Era extraño porque tenía un carro nuevo en su cochera, pero prefirió usar el viejo. Lo seguí manteniendo mi distancia. Ramón condujo durante unos 20 minutos hasta llegar a una zona de la ciudad que yo no conocía bien. Era un barrio pobre, con casas pequeñas y calles mal iluminadas. Se estacionó frente a una casa que tenía todas las luces apagadas. Desde mi carro vi cómo Ramón bajó y caminó hacia la puerta principal. Tenía una llave. Entró como si fuera su propia casa. Me quedé esperando durante más de una hora, pero Ramón no salió. Las ventanas de la casa permanecían oscuras, sin ninguna señal de actividad. Comenzaba a preguntarme si había cometido un error siguiéndolo, cuando escuché algo que me puso la piel chinita. Eran gritos. Gritos de mujer que venían de dentro de la casa. Gritos de dolor y desesperación, muy parecidos a los susurros que había escuchado en el cementerio, pero mucho más fuertes y reales. Tomé mi celular para llamar a la policía, pero en ese momento vi algo que me paralizó por completo. En la ventana de la casa apareció una silueta. Era una mujer joven golpeando el vidrio con las manos, tratando de romperlo. Podía ver su cara desesperada, su boca abierta gritando, sus ojos llenos de terror. Detrás de ella apareció otra silueta. Era Ramón, agarrándola por el cabello y arrastrándola hacia atrás, lejos de la ventana. Los gritos se hicieron más fuertes por un momento, y luego se cortaron abruptamente. Todo quedó en silencio. Llamé a la policía inmediatamente, pero cuando llegaron 10 minutos después la casa estaba vacía. No había ni rastro de Ramón, ni de la mujer, ni de lo que había pasado ahí adentro. Los policías revisaron toda la casa pero no encontraron nada fuera de lo normal. Me preguntaron qué había visto exactamente, pero cuando les conté sobre los gritos y la mujer en la ventana, me miraron como si estuviera loco. Uno de ellos incluso sugirió que tal vez había sido la televisión de algún vecino, que a veces los sonidos se confunden en la noche. No me creyeron, pero yo sabía lo que había visto y escuchado. Regresé a mi casa esa noche sintiéndome peor que nunca. No solo no había podido ayudar a esa mujer, sino que ahora sabía con certeza que Ramón Moreno era exactamente lo que la entidad del cementerio había dicho que era. Un hombre peligroso que lastimaba a mujeres indefensas. Y lo peor era que nadie me creía. El domingo no fui a trabajar al cementerio. Le dije a mi jefe que estaba enfermo, pero la verdad es que tenía demasiado miedo de regresar. Sabía que esa cosa estaría esperándome, y sabía que estaría furiosa porque no había logrado hacer nada para ayudar a Elena o a la otra mujer. Pero el lunes en la noche no tuve más remedio que regresar. Necesitaba el trabajo y no podía seguir inventando excusas. En cuanto llegué al cementerio, supe que algo había cambiado. El ambiente se sentía más pesado, más opresivo. El aire mismo parecía más denso, como si fuera más difícil respirar. Los gatos que normalmente andaban por ahí habían desaparecido completamente, y ni siquiera se escuchaban grillos o cualquier otro sonido nocturno. Todo estaba demasiado silencioso. Entré a la caseta de vigilancia y encontré otro regalo esperándome.
Esta vez era un periódico doblado sobre mi escritorio. Era la edición del domingo, y en la primera plana había una nota que me hizo temblar. Mujer joven desaparecida en circunstancias misteriosas. Carmen Vega, de 23 años, fue vista por última vez el sábado en la noche cerca de su casa. Su familia reporta que recibía amenazas de un hombre desconocido. La foto de Carmen era la misma cara que yo había visto gritando en la ventana de la casa. Debajo del periódico había una nota escrita a mano, con la misma tinta roja que había visto antes. Ahora son 2. Pronto serán muchas más. Tú pudiste haberlo evitado. Me senté en mi silla sintiendo cómo el peso de la culpa me aplastaba el pecho. Era verdad. Yo había visto lo que estaba pasando y no había logrado hacer nada para impedirlo. Una mujer joven había desaparecido. Probablemente había perdido la vida, y yo había sido incapaz de salvarla. Esa noche las cosas empeoraron más de lo que jamás hubiera imaginado. A las 11 en punto comenzaron a aparecer. Primero fue Elena, caminando lentamente hacia la caseta desde su tumba. Pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella caminaba otra figura femenina, más joven, vestida con la misma ropa que Carmen había llevado en la foto del periódico. Luego aparecieron más, mujeres de todas las edades, todas caminando en la misma dirección, todas con la misma expresión de dolor y desesperación en sus caras pálidas. Algunas tenían heridas visibles, otras simplemente se veían cansadas, como si hubieran estado caminando durante mucho tiempo. Todas venían hacia mí, se detuvieron frente a la caseta y comenzaron a hablar al mismo tiempo. Esta vez podía escuchar claramente lo que decían. No hiciste nada, pudiste salvarnos. Ahora somos muchas por tu culpa. Él va a seguir haciéndolo. Y tú vas a seguir viendo. Sus voces se mezclaban formando un coro horrible de acusaciones y reproches. Todas me miraban con ojos llenos de tristeza y ira. Todas me señalaban con dedos que parecían huesos blancos. Traté de explicarles que había llamado a la policía, que había tratado de hacer lo correcto, pero mi voz no salía. Era como si tuviera la garganta cerrada. No es suficiente, dijeron todas al unísono. Nunca será suficiente. Entonces Elena se acercó más a la ventana de la caseta. Él sabe dónde vives, me dijo. Sabe dónde vive tu esposa. Sabe dónde van tus hijos a la escuela. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Si no haces que lo capturen pronto, continuó Elena, él va a venir por tu familia. Va a hacerles a ellos lo mismo que nos hizo a nosotras. Y entonces, agregó Carmen, tú vas a saber exactamente cómo nos sentimos. Todas las figuras se rieron al mismo tiempo. Era una risa fría y hueca, como el sonido del viento entre huesos secos. Pero no te preocupes, dijo Elena. Cuando tu esposa y tus hijos estén aquí con nosotras, ya no vas a estar solo. Vamos a estar juntos para siempre. Las figuras comenzaron a desvanecerse lentamente, pero antes de desaparecer por completo, Elena me gritó una última amenaza. Tienes 3 días antes de que él vaya por tu familia. Y desaparecieron. Me quedé en la caseta temblando durante el resto de la noche. Cuando llegó la mañana, renuncié inmediatamente. Les dije a mis jefes que había conseguido otro trabajo. Recogí mis cosas y me fui, pero sabía que no me serviría de nada. Durante los días siguientes traté de convencer a mi esposa de que nos fuéramos de la ciudad por un tiempo, que visitáramos a su hermana en Guadalajara. Pero ella no entendía por qué tanta prisa, y yo no podía explicarle la verdad sin sonar como un loco. Traté de ir a la policía de nuevo, esta vez con la cadena de Elena como evidencia, pero me dijeron que no podían hacer nada con un objeto que yo mismo admitía haber encontrado en circunstancias extrañas. Sin una denuncia formal o evidencia concreta, no podían arrestar a Ramón Moreno. El tercer día llegó demasiado rápido. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la sala vigilando por la ventana, esperando ver si Ramón Moreno aparecía por mi calle. Mi esposa y mis hijos dormían tranquilamente en sus cuartos, sin saber el peligro que se acercaba. A las 3 de la mañana vi una sombra moviéndose en mi jardín. Era él. Ramón Moreno estaba parado junto al árbol grande que está frente a mi casa, observando las ventanas como si estuviera decidiendo por cuál entrar. En sus manos llevaba algo que brillaba bajo la luz de la calle. Tomé el bate de béisbol que tenía escondido junto a mi silla
y salí sigilosamente de la casa por la puerta trasera. No iba a dejar que lastimara a mi familia como había lastimado a Elena y a Carmen, pero cuando llegué al jardín delantero, Ramón ya no estaba ahí. La puerta principal de mi casa estaba abierta. Corrí hacia adentro gritando los nombres de mi esposa y mis hijos, pero ya era demasiado tarde. La casa estaba vacía. En la mesa de la cocina había una nota que decía: «Ahora sabes cómo se siente. Búscalos en el mismo lugar donde encontraste a Carmen». He estado buscando durante 3 semanas. He ido a esa casa todas las noches, pero siempre está vacía. He llamado a la policía cientos de veces, pero no pueden encontrar ni rastro de mi familia. Oficialmente, están clasificados como desaparecidos, pero yo sé lo que realmente pasó. Y lo peor de todo es que ahora, cada noche cuando trato de dormir, escucho sus voces llamándome. Escucho a mi esposa gritando mi nombre. Escucho a mis hijos llorando y pidiendo que los ayude. Escucho cómo me suplican que vaya por ellos. Pero sé que si voy, Ramón me estará esperando. Y sé que una vez que esté ahí, nadie más va a quedar para contar esta historia. Así que aquí estoy, escribiendo esto porque necesito que alguien sepa la verdad. Necesito que alguien sepa que Elena Vázquez no se cayó por las escaleras, que Carmen Vega no desapareció por casualidad, y que mi familia no se fue de vacaciones como le dije a los vecinos. Todas están con Ramón Moreno en algún lugar, sufriendo como sufrieron todas las otras. Y yo no puedo hacer nada para salvarlas, porque si voy por ellas también voy a desaparecer. Y si no voy por ellas, voy a tener que vivir el resto de mi vida escuchando sus gritos pidiendo ayuda. No hay escapatoria, no hay esperanza, solo hay dolor y culpa que nunca va a terminar. Y cada noche, cuando el miedo no me deja dormir, pienso en todas esas mujeres caminando por el cementerio San Miguel, esperando a que alguien haga justicia por ellas, esperando a que alguien las ayude a descansar en paz. Pero ese alguien no voy a ser yo, porque soy un cobarde que prefiere vivir con la culpa antes que arriesgar su propia vida. Y por eso Elena y todas las demás van a seguir caminando entre las tumbas para siempre, esperando una ayuda que nunca va a llegar.